Buenas, buenas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, buenas, ¿qué parece? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Profe, le acabo de enviar el archivo de la clase, digamos, del trabajo práctico. No tuve tiempo de mandárselo antes, perdón. Hice todo menos los opcionales que me secaron la cabeza. Bueno, bueno, no hay problema. Sí, sabes que fueron solamente 2 los que me entregaron el práctico. O sea, 2 de 18. Ya somos 3. 3 de 18. ¿Hasta qué día había que entregarlo, profe? ¿Hasta hoy? Sí, en realidad hasta el viernes, sábado, por una cuestión del tiempo como para poder corregir y hacer la revisión, ¿vieron? Entonces, para darle la devolución también. Claro, yo lo subí el domingo, porque no podía completarlo todo, así que bueno, traté el domingo como más tiempo tengo, pero bueno, llegué hasta donde llegué. Me faltó lo que falta. Sí, sí, igual también es como que no es que si no lo presentan hasta el viernes no lo presentan, lo pueden presentar también el fin de semana y yo veo de corregir también el lunes y el martes. Pero sí, o sea, la idea es que hagan, sobre todo es eso, que trabajen. Por eso es que por ahí, miren, y díganme si ustedes no lo ven así. Si yo veo que de 18 me entregan 3 el práctico, eso quiere decir de que o no se está entendiendo o no están trabajando. O entiendo de que no están pudiendo hacer porque no se llega a entender bien los temas. Pero también está como esta parte de que hay trabajo, hay estudios, estamos a fin de año, pero bueno, eso. Casi todos los temas yo lo entendí, solamente me perdí en ese del Tateti. Ajá. Ahí ya quedé hundido. No supe ni cómo encararlo ese tema. Claro. Y al que no llegué a hacerlo, bueno, fue el último del código Morse, que por cuestión de tiempo ya no quería presentar el trabajo el día lunes, así que lo presenté el domingo, pero el del código Morse me pareció, bueno, por dónde encararlo, más o menos sí sabía, pero no lo hice. Uh-huh. Bueno, Maricel sí lo entregó. Así Sí, que... también no completo, pero porque la realidad es que lo que me pasó es que me llevó mucho más tiempo y por ahí el error mío fue agarrarlo, digamos, como agarraba a los otros, que podía terminarlos, y me llevó mucho más tiempo y quería presentar por lo menos lo que tenía hecho. Esta semana termino lo que es diccionarios, que es el tema que me quedó medio pendiente, pero calculo que no tiene que ser muy diferente a los otros 2, entonces medio que también estaba tranquila por eso. No es tan diferente y a la vez es como muy útil cuando uno llega a aprender a usarlo. Mariano, ¿cómo te fue? Estrella, Marcelo, Luca, ¿qué pasó Bueno, con esto? Sí, profe, yo todavía no lo hice. Estuve un poco ocupado, pero lo estuve viendo, aclarando los conceptos con otras tutoriales, afianzando con un libro. Pero sí, ya lo voy a terminar y lo voy a enviar. A mí me fue bien con los ejercicios normales. Después con los opcionales, como que lo agarré medio sin tiempo y no le puse el pienso que por ahí necesitaba. Pero creo que sabía cómo plantearlos. Pero bueno,
no llegué con el tiempo realmente para plantearlo. El Tatetí sí, no tenía idea, ¿no? No se me ocurría ni cómo empezar, pero los otros creo que sí sabía hacerlos, pero bueno, no tuve tiempo. De última esta semana veo si lo puedo completar y lo reenvío ya con eso y veo de hacer el Tatetí. Bueno, Marcelo Hernán. Eh, sí, son tres Marcelo. Hasta Marcelo... No, ¿verdad? Son dos. Em, perdón, no sé si ustedes vieron que yo les subí la resolución del práctico 1, del 2 y el 3, y también lo voy a hacer con el cuarto, para que, bueno, puedan ayudarse con eso y ahí sacarse las dudas que tengan, ¿sí? Así, bueno, pueden ir aprendiendo y viendo cómo era una de las maneras de realizar, o por lo menos de encarar los problemas. Luca, ¿cómo te fue con el práctico? ¿Qué pasó? Bien, me quedé en el punto 11 y después preferí no mandarlo, o sea, digamos, no quería mandarlo incompleto, ¿Y hasta qué punto llegaste? hasta el punto 11. Ah, bien. O sea, bastante bien. Sí, igual me tomó bastante tiempo hacerlos a comparación de los otros, digamos. Este me tomó más tiempo que los anteriores. Es que sí, porque esta vez ya tenías que aplicar como los mismos conceptos de condicionales, de bucles, pero sí, o eso como condiciones, o ejecutar ciertas instrucciones eh, sobre, sobre un grupo, sobre un conjunto de elementos. Entonces por ahí costaba un poco más entender la manera en que se hace de la forma iterativa, en que se trabaja con todo esto. Catriel tampoco me mandó, Lautaro tampoco. ¿Qué pasó, Alexis? Entonces, Sí, cuando en los ejercicios dice opcional, eh, ¿en qué me, me beneficia o perjudica que lo haga? O cuál es el motivo por el que un ejercicio dice opcional? ¿Es porque tiene algo que no se vio? no, es justamente porque, o sea, te beneficia porque vas a tener más práctica, porque como que te hacen pensar un poco más, eh, o sea, incrementen en la cuestión esta de resolverlo, y obvio que te perjudica, pero en el sentido de que tenés menos práctica. Entonces, como en estos casos, miren, lo que pasa es que uno va aprendiendo y se va abriendo la cabeza a medida que va como experimentando cosas, o va enfrentándose a problemas con mayor dificultad. Sí, yo lo que voy, por ejemplo, obviamente que tengo más práctica, me busco maña de cómo ir solucionándolo, encararlo de distintas formas. Yo iba a la parte, por decir, no sé si decía académica o administrativa en cuanto Sí, sí, al... sí. Mira, hasta hace un tiempo la idea era como, si uno, vieron que yo también le pongo un puntaje, además de de la devolución, perdón, le pongo un puntaje. La idea era dejarlos pasar al siguiente tema o habilitarle el siguiente tema, si ustedes aprueban, si tienen una calificación mayor a 60, mayor o igual a 60. Pero como obviamente si lo hago solamente estaremos 4 aquí,
¿Se entiende? Esa era en principio la idea, pero como no estuvo funcionando, obviamente no es que nosotros lo vamos a desaprobar por no hacer las cosas, que sí es la idea, como que trabajen, que presenten los prácticos, que practiquen y que estén sobre todo en las clases. Pero bueno, es como también una cuestión de autoevaluación. Sí, esa era más la duda. Gracias. Bueno, vamos a hacer un repaso, ¿qué les parece? Así nos sacamos algunas dudas que tenemos. A ver, ya les comparto. Bien. Bueno. Comenzamos por el ejercicio 3. El ejercicio 1 y 2, recuerdan que era de meter dentro de una lista el número del 1 al 20, si mal no recuerdo, y bueno, lo podían hacer de distintas maneras, podían usar este método append, y hacer que vaya con un for, recorrer un rango que vaya de 1 hasta 21, porque recuerden que no toma el último. Entonces, para cada uno de esos números, hacíamos la variable que va recorriendo ese rango, que vaya agregándose a una lista que yo creé al principio vacía, ¿sí? Como en este caso, fíjense, esta lista se crea así vacía y no es por un capricho, sino porque si bien nosotros no necesitamos a cada variable agregarle como un tipo de dato, por ejemplo, como se hace en el lenguaje C, decir que esta variable va a ser de tipo entero o esta lista va a ser de tipo entero o de tipo flotante. Si bien no necesitamos hacer eso, sí, esto lo que necesitamos es como inicializar las variables, o en este caso una lista. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo no inicialice esta lista acá como vacía, voy a tener un error cuando yo ejecute el resto del código, porque me va a decir que lista no es conocida, no sabe quién es lista. En cambio, cuando yo digo acá quién es lista, acá con el solo hecho de decir, de asignarle una lista vacía a esta variable, ya le estoy diciendo de quién se trata, ¿sí? Entonces, por eso es que es necesario inicializar nuestras variables, nuestras listas. Bueno, después el segundo ejercicio era de hacerlo en un rango, pero que sea ingresado por el usuario. Eso lo han hecho, bueno, los que me entregaron el práctico lo han hecho. No han tenido dificultad con eso. El ejercicio 3 decía que teníamos que ingresar una palabra y devolver cada letra como elemento de una lista, pero que no se repita. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo aquí lo hice de dos maneras. A ver, les voy a mostrar. Acá. Bueno, esta es la forma más simple. Fíjense, yo digo, le pido al usuario que ingrese una palabra y la guardo en esta variable llamada ent, de entrada. Inicializo una lista vacía y luego hago el ciclo, un bucle, para la variable que yo la decidí llamar así. Para carácter en ent, ¿quién es ent? ¿Quién me dice quién es ent? La variable que almacena lo Lo que entra. Exactamente, la variable que guarda la palabra que ingresa el usuario. ¿Sí?
recuerden que la va a tratar como una lista, como una serie de elementos. Por eso lo puedo recorrer con el for. Entonces digo, para carácter en esa palabra que ingrese el usuario, ¿qué es lo que voy a hacer? Hago lo siguiente. Para cada uno de ellos, pregunto, si carácter no está en la lista, ¿quién es lista? ¿Quién me dice quién es lista? Una lista vacía. Exactamente, Claro, fíjense que está es vacío. esta de acá. Entonces, en la primera iteración, pregunto, si carácter no está en la lista, obviamente no está, porque la lista está vacía al comienzo. Entonces, pregunto, si no está, ¿qué hago? Que la concatene. ¿Sí? Y fíjense lo que yo hago aquí. Concateno una lista con otra. ¿Sí? Esto es lo mismo que hacer como solíamos escribir, lista igual a lista más el carácter. Perdón, una lista, carácter. Fíjense que esto es una lista con un único elemento. Por eso yo digo que estoy concatenando listas. Una lista vacía con una lista con un único elemento que va a ser el carácter que va recorriendo esa palabra. Entonces pregunto para cada uno, si carácter no está en la lista, si no se encuentra en esa lista, entonces que la vaya concatenando. Bueno, esto es igual a hacer esto, lista, punto, append, que es el método que hemos visto, ¿sí? Y añadimos el carácter, ¿sí? Hace lo mismo. Entonces, recorre toda la palabra guardada en la variable end y después, cuando termina, imprime. ¿De acuerdo? Bueno, veamos esto. Profe, Sí. Diga. Diga. Uy, pensé que había alguna duda. Bueno. Corro esto. profe, disculpe. Dígame. Hola. Sí, Te escucho. vio ahí que en la parte dice para carácter en, ahí dice, para el End. carácter, sí, en y end es lo que ingresa el usuario. Ahora, ¿cómo el programa toma que ese carácter, qué significa ese carácter? La palabra carácter, ¿cómo lo asocia a la lista? Si no hay nada en la lista. Claro, mira, vamos por parte aquí. Supongamos que ingreso aquí la palabra hola, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, inicializo la lista vacía y digo, para esta variable, que puede llamarse como sea, yo la llame carácter, para carácter, que va a tomar cada una de las letras de la palabra hola, pregunto, si carácter no está en la lista, que ahora en este momento lista está vacía. Entonces, tomo la primera letra que es la H, ¿verdad? Pregunto, H, si H no está en lista, entonces que la concatene. Entonces ahora H de estar vacía pasa a tener en su primer elemento la H. Vamos de nuevo al for. Segundo elemento de esa palabra, la O. O, ¿está en la lista? No, porque está la H nada más. Entonces la concatena. Si no está, la concatena. Entonces ya tengo la H y la O. Ahora voy por la L. Si L está no está en la lista, que la sume. ¿Sí? Que la concatene. No está, así que también la concatene. Y voy con la A. Si A no está en la lista, ¿está en la lista? No, no está, entonces la concatene. Y
termino ya, terminé con todas las letras y listo, luego lo imprimo. Fíjate. Mira, ingreso hola y ahí está. ¿Ves? Si yo ingresara una palabra donde se repitan elementos, a ver, para. Te voy a ingresar. Así. ¿Ves? En el caso de que llegue a la segunda L, viene aquí con la segunda L. Ya pasó por la H, por la O, por la L, viene con la segunda L. Pregunta, si L no está en la lista, ¿está en la lista? Sí, sí está. Entonces no hace nada. No hace esto. Va con la A, dice, si A está en la lista, no está en la lista, entonces la agrega. ¿Está? No, no está, entonces la agrega. Va con la última A, con la segunda A, dice, si A no está en la lista, que haga esto, pero A sí está en la lista, entonces no la agrega. Y listo, termina el bucle. Profe, Sí. creo que la pregunta puntual no iba por, por lo que se hacía dentro del for, sino es cómo la variable carácter interpreta a end como una lista. Si él decía sobre la lista estaba vacía, cómo hace el carácter para ir pasando de letra en letra de la variable end, que la está tomando como una lista, pero es una variable, digamos, que no es una lista, la está tomando, funcionando como lista. Claro, pero ten en cuenta, y eso es lo que yo le decía en la clase pasada, de que que yo a un string, a un dato de tipo string, Sí, sí, por eso. lo puedo tratar como, El programa como una lo lista. toma como una lista, sí. Sí, sí, sí. Eso. Y fíjate que yo voy a iterar sobre esa lista que ingrese el usuario, porque en definitiva lo podemos tratar así, como una lista. La lista que yo creo que es vacía, lo único que hago en ella es ir almacenando elementos y preguntar si se encuentran o no. ¿Entendés? Es como que yo voy de cero haciendo una lista, creando una lista. ¿Se entiende? Sí, sí, Porque, ya Sí, entendí. porque por ahí, sí. yo puedo apuntar, digamos, a la variable end, que es una variable de tipo string, digamos ahí en el for la toma y la trabaja como una lista, pero Sí. fuera del for, dentro de una línea cualquiera del código, yo puedo apuntar al carácter número 3 de ese string, Sí, 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 sí. así Puedes, poniéndole el índice. sí, sí, Ah, sí, bien. Bien, lo puedes hacer. bien. Bueno, y fíjense esta que es una manera más rebuscada quizás, que por ahí, en mi caso particular, cuando no conocía esa forma de hacerlo, entonces me resultó, por acá, voy a comentar esto también. Entonces, quizás como a falta de herramientas, lo hice de esta manera. Fíjense, digo, le pido al usuario que ingrese una palabra, la guardo en esta variable que llame entrada. Creo la lista vacía y digo, miren cómo cambié el nombre de la variable que recorre ese string. Digo, para elemento en entrada, ¿qué es lo que hago? Voy concatenando la lista, ¿sí? O sea, creo una lista con todos. Fíjense que hasta aquí yo creo una lista con todas las palabras, perdón, con todas las letras que tiene la palabra, ¿sí? Una lista completa, tenga o no tenga repeticiones, la creo, ¿sí? La pongo dentro de una lista. Ahora, con otro for, fíjense que yo le digo,
para i en esa lista ya que contiene todas las letras de la palabra, ¿qué es lo que hago? Miren, con otro for digo, para j, que es otra variable, en una sublista, y esta sublista, fíjense que va desde el elemento que va iterando, o sea, las posiciones que va tomando esta i, más 1, obviamente porque no lo tomo a él mismo, hasta el final. O sea, de la palabra completa, mientras yo voy haciendo el for, voy tomo una letra y desde ahí un lugarcito más a la derecha hasta el final es otra sublista, ¿sí? Es una sublista de la lista completa que estaba anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo un elemento, agarro una sublista que es de la derecha hasta el final y comparo. Si este elemento es igual a alguno de los otros, entonces lo saco. ¿Sí? Eso es lo que hago acá. Por eso es que fíjense, recuerden que index me devuelve a mí la posición. ¿Sí? Miren, tengo la lista, punto index me devolvía el subíndice, ¿se acuerdan? De cada elemento. En este caso, yo lo tomo de cada i, de cada letra que se toma. ¿Y por qué le sumo por qué le hago el más 1? Porque si yo no le pongo el más 1, entonces también va a tomar a esa letra y la va a sacar. Entonces tengo que sacarla de esa sublista para poder comparar. ¿Se entiende? Entonces digo, por ejemplo, en la palabra hola, ¿no? Yo creo aquí mi lista completa, que va a tener cada letra como elemento de esa lista, y digo, para i en lista, ¿qué es lo que hago? Bueno, primero tomo la h, digo, ahora para j en la lista, en esa sublista, que va a ir no desde la h, sino desde la o. Para la h, en esa sublista que va desde la o hasta la a, o sea, o, l, a, digo esto. Si j es igual a i, o sea, si esta j que está en la sublista es igual a i, entonces, fíjense lo que hago, que la remueva, que la quite. Es más trabajoso y fíjense, incluso por ahí pensarlo, es como más rebuscado porque yo creo la lista completa y de ahí voy sacando. Una vez que la tengo completa, voy iterando, voy tomando cada letra de la palabra y digo, comparándolo con la sublista, ¿es igual a alguna de esa sublista? Si es así, entonces la saco. Luego tomo otra. Esta se compara con alguna de las otras. Si es así, la saco. La siguiente, si es igual a una de esas sublistas, entonces la saco. Y así. Esto hace lo mismo, pero fíjense también cómo es un poco más esto de ser rebuscado. Pero en definitiva, hace lo mismo. Fíjense. Yo voy a ingresar la palabra hola, ahí con doble L y doble A, y ahí me devuelve mi lista con los elementos sin repetirse. ¿Se entiende? O sea, lo que quiero mostrarle con esto es que no es necesario hacerlo de una sola manera, o no hay una única forma de resolver los problemas, sino que hay varias. Obviamente, esto es mucho más trabajoso que esta forma de hacerlo. Bueno, el ejercicio 4 teníamos que hacer lo mismo, pero sacar los espacios. ¿Recuerdan? Bueno, y ahí está lo mismo. Fíjense que acá aquí hice una función. Defino una función llamada caracteres,
que va a tener como parámetro cadena, una variable llamada cadena. Inicializo una lista en vacía. Fíjense que aquí para cada elemento en cadena, creo una lista, ¿sí? Con cada palabra, con cada letra, perdón, como elemento de esa lista. O sea, esta lista está vacía, ahora está llena de las letras de esa palabra que ingrese aquí cadena. Y hago lo mismo que hice hace un rato. Acá fíjense que digo, para J en list, esa lista que se creó recién, pregunto si J, que es la variable que recorre la lista completa, digo si J está en lista, si J está en lista, no, perdón, aquí para cada J en lista, digo si J es igual a vacío, entonces que la remueva, que la quite. ¿Sí? Se hace eso para cada J en la lista, o sea, para cada letra de la lista esa que yo llame list, se compara y si se encuentra un espacio se lo remueve, se lo quita. Y después retorno la lista que queda. ¿Sí? Profe, ¿por qué crea una lista a partir de cadena con el primer for? Si puede usar la variable cadena como lista. O sea, no entiendo para qué está el primer for. ¿Cuál es el objetivo del primer for? Buena pregunta, porque esta variable la uso como argumento de mi función, nada más que eso. Pero se puede usar como cadena después, en el segundo for puede usar... Se puede usar tranquilamente. Como Sí, tranquilamente. Entonces ya nos ahorraríamos de hacer una iteración que nos conlleva a usar más memoria y demás. Así que buena sugerencia. Bueno, después le pido al usuario que ingrese la palabra y aquí imprimo la función caracteres y le ingreso esa entrada que pase el usuario. Bueno, y esta es la forma sencilla. Defino una función que la llamo así sin espacios, con parámetro CAD. Defino una variable, una lista vacía, y digo para cara, llame ahora sí mi variable que recorre la cadena, que pregunto si no cara es igual a espacio, entonces que lo vaya concatenando. Y luego lo retorno. ¿Sí? O sea, si no se trata de un espacio vacío, entonces que vaya sumando el carácter a la lista llamada listorte. Y listo. Ejercicio 5. Creo que, y algunos no lo hicieron así, creo que lo han hecho con listas, pero la idea era usar tuplas. ¿Por qué tuplas? Porque eso se trata de listas que nosotros... Profe, perdón, sí. perdón, tengo que reiniciar mi modo de internet porque me está dando mal. Vuelvo en 10, 15 minutitos. Dale, no hay problema. Ahí vuelvo. Les decía, ¿por qué usar tuplas si puedo usar listas? Bueno, por lo que veíamos la clase anterior, de cómo es que una tupla, al ser inmutable, al no poder modificarse, entonces son más ligeras y me ocupan menos espacio en la memoria. O en realidad vienen a ser como espacios fijos en los que yo ya sé cuánto voy a necesitar de memoria y ya está. ¿Se entiende? En cambio, cuando uso listas, tengo que estar atento a poder modificarla, a que pueden cambiar, a que pueden crecer, disminuir, y eso. Entonces hace trabajar más a la memoria. Aquí fíjense que creamos una tupla. No recuerdo, a ver, me voy a fijar porque no recuerdo lo que se pedía.
dice... ahí está. Crea una tupla con números, pide un número por teclado, indica cuántas veces se repite. Bueno, entonces, creo esa tupla, ya la creo yo como programador, y le pido al usuario que ingrese un número natural. Y de ahí voy a hacer las comparaciones. Lo guardo ese número aquí en la variable, ya convertido entero, la variable n, y pregunto, para i en tuplita, que así llamé yo a mi tupla, hago esto para cada uno. Si n es igual a i, o sea, si esa n que ingresó el usuario es igual a i, voy haciendo un acumulador o un sumador mejor dicho, ¿sí? Hago un sumador. Entonces, con este pedacito de código, yo voy preguntando cuántas veces se está repitiendo el número que ingresó el usuario en la tupla que yo creé. ¿De acuerdo? Eso se va sumando aquí. Las veces que se repita se va sumando en la variable C. ¿De acuerdo? Después pregunto si C es igual a 1. Entonces, imprimo n, no se repite en la tupla. Y luego, con una coma, imprimo la tupla que yo creé para que vea el usuario. Si no, o sea, si no es igual a 0C, perdón, a 1, imprimo el número que ingresó el usuario, que es n, se repite C veces en la tupla que ahora muestro. Claro, yo no entendía en este ejercicio por qué hacer una tupla. En el ejercicio yo termino haciendo una lista y igualando a una tupla, pero no se me ocurrió nunca hacerla con todos los números posibles que podía ingresar. Claro, sí vi tu práctico. Sí. Bueno, ahí te dejé una devolución también, pero es Sí, la estaba leyendo. por este hecho de Sí. como es fija y no necesito modificarla, entonces la creo y ya está, y ya trabajo con esa. Claro. Entonces, quizás aquí no se note porque los ejercicios son cortos, no es mucho el código que se hace, pero cuando se trata de un ejercicio más complejo que me llevan miles de líneas de código, ya se nota como esa velocidad que se necesita. Bien. Puedo está el count, está bueno. También son métodos que se pueden usar. No lo hemos enseñado, pero si lo saben hacer, saben usar, úsenlo. Entonces, corro esto, ingreso un número natural, no sé, el 5, y me dice el número 5 se repite 3 veces en la tupla. Está aquí, 1, 2 y 3. Está el cuarto, pero ¿por qué? Y acá está como la ventaja, o por ahí el por qué lo hice así, porque la consigna dice cuántas veces se repite. Entonces está la primera y de ahí se repite 3 veces. ¿Cómo resuelvo eso? Yo lo hice así. En vez de inicializar la variable c en 0, la inicializo en -1. Justamente para que se cumpla esto que yo digo, que está el 5 y de ahí se repite 3 veces. O pueden hacerlo como ustedes lo entienden, si quieren
inicializar la variable en 0. Entonces yo vuelvo a preguntar y digo, voy con el 5 de nuevo. ¿Cuántas veces se repite? Me dice, el número 5 se repite 4 veces. Entonces está aquí, 1, 2, 3 y 4. Pero yo como que lo interpreté de esta manera. No estaba mal si lo hacían de otra forma. Pero bueno, se entiende, ¿no? Esto. Voy haciendo el recorrido de la tupla y voy preguntando. Si se repite, lo voy sumando. Bien. Profe, una pregunta, no sé si lo dijo, no me acuerdo. Cuando uno crea una tupla, ¿después le puede agregar valores? No, No. porque es Bien, inmutable. perfecto. Entonces, uno lo hace y queda ahí. Ahora, en la práctica, ¿cuándo lo usaría o qué beneficios tendría en usar una tupla? Es decir, aparte del tema de velocidad, ¿qué valores serían uno guardaría? Porque, digamos, a ver, uno dice, bueno, los números de documentos son fijos, nunca van a cambiar, son los mismos, a menos que cambie alguna legislación en el país, por decir así, o los Sí. números o sea, creo que en la práctica casi todos los datos que uno trabaja, existe la posibilidad que se modifique los requerimientos del sistema o después de muchos años se cambie algo. Si uno crea la tupla en la etapa de implementación del sistema, después tiene que modificar el sistema si hay alguna Sí. modificación necesaria, digamos. ¿Qué beneficios tendría aparte, digamos, de la velocidad? Y puede, o sea, puede pasar de que yo necesite que en un momento eh, tenga los números fijos o datos fijos, pero después quisiera modificar y que se vuelva a mantener fijo después de esa modificación. También lo puedo hacer, así como veíamos en la teoría, de convertir una tupla a lista. Y después, una vez, o sea, hago esa conversión para modificarla y luego la vuelvo a convertir a tupla, con el propósito de tener esos datos fijos. Pero sí es cierto, es como imposible, casi imposible pensar en que algo no se tenga que modificar. Yo, por ejemplo, como usuaria de un sistema, se me ocurre una tupla, no sé, cuando vos ponés los meses del año, los meses del año, por ejemplo, las provincias del país o distintos países, cuando no se das de alta a un cliente. Entonces te pasa, viste, que están esos vectores donde vos tenés las provincias y eso me imagino que es una tupla y que se podría usar. Sí, hay como muchas aplicaciones, muchas. Yo no tengo algo en mente, pero por ahí pienso en eso, como quizás mantener datos fijos, porque quiero cuidar también de que no se cambie nada, porque son, no sé, cálculos muy precisos, pero cuando necesite guardar de nuevo o modificar algo, lo convierto a lista, que es así como ponían ahí en el chat, modificar o agregar otro valor que necesito que sea preciso y fijo, y luego lo vuelvo a convertir a tupla como para que quede así sin modificarse. Bueno, algo parecido es esto, fíjate acá Luis, en los meses del año, yo tenía que guardar en una tupla los meses del año y pedirle al usuario que ingrese un número, obviamente del 1 al 12, para que yo le devuelva de qué mes se trata, ¿sí? En una variable se guarda cuando se convierte en lista y imprimís la variable. Sí, guardás en una variable la tupla convertida a lista y viceversa también. Entonces,
Fíjense que yo creo aquí una tupla llamada meses. Bueno, primero le pido al usuario que ingrese un número del 1 al 12. Y como el usuario tiene que, bueno, va a ingresar un número, y recuerden que la tupla recorre desde el 0 hasta el último elemento menos 1. Entonces ahí es donde yo tenía que hacer como un trabajito, o restarle 1 o sumarle 1, dependiendo de cómo lo habían hecho. Pero fíjense que yo digo, mientras el número que ingrese el usuario sea distinto de 0, porque si ingresaba 0, el ejercicio decía que tenía que salir del bucle. Entonces, esa variable, esta condición rompe mi bucle. Si el usuario ingresa 0, se rompe el bucle, se deja de hacer esto. Si es distinto, digo, si el número no está entre el 1 y el 12, el número que ingresa el usuario no está entre 1 y 12, le imprimo 2 mensajes. Error, el número ingresado no está en el intervalo, te doy otra oportunidad, y fíjense que dentro del mismo bucle yo le pido de nuevo que ingrese el número, ¿sí? Esto, fíjense que es necesario, y lo hago en las dos condiciones, porque si yo no modifico la variable de control dentro del bucle, se convertiría en un bucle infinito. Entonces, si no está dentro del intervalo que se le pidió acá, le digo, te equivocaste, ingresa de nuevo. Si no, si el número está entre el 1 y el 12, entonces hago esto, la condición del else. Imprimo, fíjense, meses, la lista, tomo la tupla y muestro el número menos 1. O sea, en este caso, si supongamos que ingrese el número 8, entonces va a mostrar el 7, ¿sí? Pero se va a tratar siempre de ese mes. Una pregunta. Sí. Yo tuve un tema ahí con ese número, que es siempre la misma variable. Vos siempre que querés volver a pedir, digamos, que vuelvan a ingresar sobre la misma variable, hay que hacer como toda esa definición, entero, input. Yo pensaba, digo, la definición arriba y después se pide el nombre de la variable, pero no me funcionaba, digamos, solamente me funcionó como lo pusiste vos, como definiendo todo el tiempo a la variable, aunque sea la misma. Sí, y claro, pasa que en realidad la idea está como aquí, no, es como volvés a pedir algo al usuario, y eso lo guardas en la variable de control. Por eso te decía que esto es necesario para poder estar controlando el bucle, si no se volvería un ciclo infinito. Está bien. Otra pregunta, Entonces, las líneas 73 y 76, si son iguales, ¿no lo podés sacar afuera del if y del else y poner una sola en vez de poner dentro de las dos condiciones? y dejarla aquí. Claro, pero abajo del else, pero afuera, digamos, a la altura del if, cosa que no Sí. es, que se pregunte independientemente a dónde entre. Me decís de pedir el número, que ingrese el número Claro, de nuevo. esa y la de abajo, la de 76, porque no Sí, importa sí, si sí. entre o no entre, la pregunta va a estar hecha. Entonces es como suprimir una y sacarla afuera del condicional. Tal cual. Sí, 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 sí. Se puede. Y sería recomendable, de hecho. Entonces, corremos. Ingreso el mes, el número 7, y me devuelve julio. Y me vuelve a pedir. Entonces ingreso el 9 y me dice septiembre. Y así. Me sigue pidiendo hasta que ingreso el 0. Que ahí sí, bueno, a alguien yo le corregí eso como para que el usuario sepa, porque nosotros hicimos el programa, entonces sabemos cómo romper el bucle.
pero para que el usuario sepa, podríamos agregar como un mensaje diciendo, si ya no quieres continuar, ingresa el 0, o la variable que rompe el bucle, perdón, el número o palabra que rompe el bucle. ¿Sí? Bueno, el siguiente ejercicio era buscar el máximo y el mínimo de una serie de números dentro de una tupla. Entonces, fíjense que lo que hice fue... Acá voy a comentar esto. Ahí está. Entonces creo una tupla con muchos números que no me interesa modificar, así que los dejo así. Luego inicializo, fíjense, perdón, no es que inicialice. Yo voy a suponer, voy a leer un mensaje. Estrella me pone de que ocupé el índice del 0 y puse, por ejemplo, meses. En el ejercicio anterior, ocupé el índice 0, índice del 0. Acá en el ejercicio 6. Sí, también. Está bien eso. Entonces, fíjense que aquí lo que yo hago es suponer tanto que el primer elemento es el máximo candidato, o sea, el número más alto, y a la misma vez que el primer elemento de esa tupla es el mínimo, ¿sí? Yo supongo eso. Por eso es que digo que en la variable candidato max se guarde el primer elemento de la tupla, que en este caso es el 1. Y también que en candidato min se guarde el primer elemento de la tupla, que es el 1. No hay ningún problema en que guarden el mismo elemento, no hay ningún problema. Yo supongo de entrada de que el primer elemento va a ser tanto el máximo y también el mínimo. Es algo ilógico, ya sé, pero yo voy a suponer eso. Entonces, luego comienzo a iterar con el for. Digo, para Q en esa tupla llamada números, digo, si Q, que es esa variable que va recorriendo esta tupla, o sea, va tomando cada uno de esos números, que son elementos de esa tupla. Para Q números, en esa tupla pregunto, si Q es mayor que candidato máximo, entonces que ahora Q sea el nuevo candidato máximo. ¿Sí? Si no, digo, si Q es menor que el candidato mínimo, entonces que el candidato, que ahora Q sea el candidato mínimo. ¿Sí? Y listo, entonces va a ir comparando. Para cada uno de estos elementos va a ir comparando. Por ejemplo, en el primer caso, comienza el for a iterar y toma el 1, ¿verdad? Si Q, que vale 1, es mayor que candidato máximo, recuerden que también era el 1, entonces 1 es mayor que 1, no, bueno, no se hace esto. Sino, si Q es menor que 1, es menor que 1, tampoco, entonces no se hace esto, listo, no se modifica nada. Vamos al siguiente. El for toma, la Q toma el 20. 20 es mayor que el candidato máximo que valía 1, sí, entonces ahora el candidato máximo va a ser Q, que en este caso es 20. ¿Sí? Si es menor que 1,
No, entonces no se hace nada. Entonces el candidato mínimo sigue siendo 1. Y así va haciendo con cada uno. Compara cada uno y va guardando esa al máximo y al mínimo. Ah, está fácil. Entonces, corro este programa. Bien. Fíjense que cuando corre el programa me dice el número mayor de la tupla es el 1001 y el menor es el menos 41. Bueno, ustedes tienen ahí la tupla, las pueden ver. Y efectivamente el mayor es el 1001 y el menor es el número negativo este. Bien. Volvemos por aquí. Voy a borrar acá. Ejercicio 8. Dice... bueno, había que decir cuántas veces se repite un elemento. A ver. Escribe una función que reciba una cadena y devuelva un diccionario con la cantidad de apariciones de cada palabra en la cadena. Por ejemplo, si recibe qué lindo día que hace hoy, debe devolver como clave qué y como valor 2, o sea, la cantidad de veces que se repite, lindo 1, día 1, hace 1 y hoy 1. Entonces, bueno, fíjense que aquí lo que hice es importar un módulo, el time, para poder hacer como unas pausas. Y digo que ingrese la oración. Y este split lo que hace es convertirme a... Creo que me pone... A ver, no recuerdo bien qué hace. Bueno, creo que hace lo que haría ese for que nosotros hacemos, que es tomar cada palabra. Verdad, ya recuerdo. Toma cada palabra, no letra, sino cada palabra de esa oración y la guarda como elemento de la lista. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso que yo ponga hola, ¿cómo estás? Son 3 palabras. Bueno, este método split va a tomar, va a hacer que cada palabra de esta oración sea un elemento de esa lista. Entonces, hola va a ser un elemento de la lista, cómo va a ser un elemento de la lista y estás va a ser otro elemento de la lista. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hace este método, el método split. Entonces digo, luego, para i en lista, inicializo el contador en 1. Luego digo, para j en esa sublista, o sea, desde i, que no lo toma, para la derecha hasta el final, comparo y hago esto. Si j es igual a i, que el i es la variable que recorre la lista completa, entonces que se sume. ¿Sí? Hago que se sume. ¿Y el diccionario? No, perdón. Acá está, este es. Porque ahí en definitiva sigo haciendo como una... Claro, estoy contando las veces que se repite. Sí, acá está, este es el ejercicio. Acá este de repeticiones. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? Bueno, miren, yo lo hice con una función. Entonces defino repeticiones como parámetro la entrada, que va a ser lo que ingrese el usuario. Entonces, aquí hago de nuevo eso que les decía. Guardo en esta mi lista las palabras
de esa oración como elementos de ella, de esa lista. Y luego inicializo o creo un diccionario vacío, ¿sí? Que recuerden que se define con llaves. Entonces luego recorro esa lista que yo creo, ¿sí? A ver, para que por ahí si no se me entiende, mi lista va a ser esta. Si yo ingresara, hola, ¿cómo estás? Mi lista va a ser ese split, va a hacer que pase esto. Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Y si ingreso el signo de pregunta también lo va a hacer. Así. O bueno, obviamente tengo que dejarlo espaciado. Bueno, eso es lo que hace ese split. Que toma cada palabra y lo pone como elemento de la lista. Entonces, para cada i en lista, o sea, para cada palabra de esa lista, pregunto esto. Si i está en repeticiones, ¿quién es repeticiones? El diccionario. Este. Que primero está vacío. Entonces digo, si i, que va a ser una palabra de esa lista, si está en repeticiones, entonces, fíjense que digo, bueno, de esa clave, porque viene a ser una clave, le voy sumando 1. Se le suma 1 al valor. ¿Sí? Eso es lo que hago. Si se cumple, entonces, el valor que guarda la clave i, se le suma 1. Si no, o sea, si no está en, acá, si no está en el diccionario, ¿qué es lo que hago? Lo agrego. Entonces, del diccionario repeticiones con la clave i, le sumo, se le asigna 1, porque va a ser la primera vez que aparece. Y cuando termino de hacer todo, cuando termino de recorrer toda la lista, entonces recién retorno repeticiones, que es el diccionario. Bueno, esa es mi lista, perdón, esa es mi función. Luego la tengo que llamar. Acá le pido que ingrese una oración y luego la tengo que llamar y decir aquí, por ejemplo, print repeticiones de entrada. ¿Se entiende? Esto, por ejemplo, el ejercicio decía, bueno, el mensaje era, a ver, entrada va a ser qué lindo día que hace hoy. Así. Entonces ese split va a hacer que en lista o mi lista se haga esto. Bueno, a esa entrada, que tomo cada palabra y la pongo como elemento de esta lista. Uy. Lindo día que hace hoy. ¿Sí? Ya está como, cada palabra está como elementos de una lista. Ahora con el for s digo, bueno, tomo qué. Y pregunto, si qué está en repeticiones, no, porque qué repeticiones está vacío, que es el diccionario. Entonces digo, bueno, ahora repeticiones ya contiene
contiene a qué, ¿sí? Y como no estaba, se le asigna el 1. Y ahí está la clave que veíamos en la teoría, que este elemento era, este es el par clave-valor, la clave y el valor. En este caso, la clave y el valor que se le asigna el 1. Bueno, vamos por la segunda iteración del for. Y ahora vale lindo. Pregunto, si lindo está en repeticiones, no, no está. Bueno, entonces ahora, como no está, no se hace la línea 113, sino que se hace la condición del else, o la acción del else, perdón, que se le asigna 1. Entonces, a esa clave, que es lindo, se le asigna el valor 1. Siguiente, día. Y toma el valor día, el string día. Pregunto, ¿día está en repeticiones? No, no está. Entonces no se hace este, sino que se hace el else. En el else tengo que se le asigna 1 a esa clave. Entonces ahora tengo día y le asigno el 1 también. ¿Qué? Pregunto por qué. ¿Qué está en repeticiones? Sí. Entonces, a esa clave de que ya está, se le suma 1. Bueno, entonces voy a que, y de tener 1 ahora tiene 2. Y así con cada uno. Luego viene el hace, tampoco se repite, entonces se lo agrega como clave y se le asigna el 1. Y luego hoy, que tampoco está, entonces se lo agrega como clave y se le pasa el valor 1. Y así se me forma mi diccionario. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces voy a pedirle al usuario que ingrese y hacemos eso. No sé, mando esa oración. Y ahí está, hola. Aparece una sola vez, como aparece 2 veces, estás, aparece una vez, te, una, fue una, en una, el una, trabajo una y todo el resto una. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la manera de trabajar con los diccionarios. Bueno, después tenían que hacer el ejercicio siguiente era escribir un programa que vaya solicitando al usuario que ingrese nombres. Si el nombre se encuentra en la agenda implementada con un diccionario, debe mostrar el teléfono y opcionalmente permitir modificarlo si no es correcto. Si el nombre no se encuentra, debe permitir ingresar el teléfono correspondiente. El usuario debe utilizar la cadena asterisco para salir del programa. Bueno, aquí yo les había hecho un ejemplo. A esos lo dejo para que lo puedan resolver porque son interesantes. Desde el 9 para abajo son bastante interesantes. Pero bueno, aquí le había dejado un ejemplo también de cómo hacer con un diccionario. Yo tengo este diccionario que guardaba las calificaciones de los alumnos y luego imprimo. Acá voy a pedirle al usuario que ingrese el nombre del alumno para mostrarle la nota, la calificación. Entonces, creo que me va a correr el otro. Bueno, no importa. Sí, me dio error. Acá.
Entonces corro esto, ingreso el nombre del alumno, voy a decir que me muestre de Román, y Román tiene un 55. Bueno, traten de poder hacer los otros porque son interesantes. Ese de la agenda está muy bueno. Así que, bueno, espero que se hayan sacado las dudas, que hayan entendido cómo trabajar con listas, con tuplas, con diccionarios. Vean, me imagino también que se pueden hacer una idea del abanico de cosas que se pueden hacer, cómo implementar estas herramientas que ofrece Python. El tema de hoy van a ser las librerías y recursividad. Ahora les muestro. El tema de librerías está bastante interesante, sobre todo por el concepto de reutilizar. Ahí ya les muestro la presentación de hoy. Bien. Acá. Bueno. Y tiene que ver librerías con este concepto de módulos. ¿Qué es un módulo? Un módulo es un archivo .py, que es como lo que nosotros usamos cada vez que hacemos nuestros programas. Por ejemplo, lo que ustedes me mandan a mí, lo que suben a la plataforma, son archivos .py. Bueno, un módulo también es eso. Es un archivo .py que contiene definiciones de funciones, variables, constantes y otras herramientas que pueden ser llamadas por otro archivo .py. Y eso tienen que tener presente, de que cualquier archivo .py puede ser usado como módulo. Pero ¿cuál tiene que ser la característica? Es que tiene que tener definiciones de funciones y de variables. No es conveniente tener código que se ejecute dentro de ese módulo que yo voy a usar cuando lo llame de otro, porque si no se va a ejecutar también en el módulo o en el archivo .py en el que estoy parado. Entonces me pueden ocasionar problemas, sobre todo en el sentido de entender qué pasa o no. ¿Cómo, Bueno, profe, puede explicar de vuelta eso? Sí, ahora no te das problema que ahí en la siguiente diapositiva la vemos. El módulo tiene dos partes. La parte declarativa, que es donde nosotros vamos a definir las funciones u otros elementos, y el cuerpo principal, donde donde llamamos a las funciones y ejecutamos instrucciones. Fíjense este ejemplo. Yo tengo aquí, ¿vieron que ustedes por ahí llaman, no sé, a sus archivos, lo pueden llamar ejercicio o práctico 4.py? Bueno, también este es un módulo y se llama de esta manera. El nombre que quiera darle .py tiene la parte declarativa. Fíjense que aquí se ha definido una función Fibonacci. Esto quizás si a ustedes les parece raro, es una asignación múltiple. A va a tomar el valor 0 y B va a tomar el valor 1, nada más que eso. Luego se hace un for dentro de un rango y se va imprimiendo B uno a la par de otro y se hace una nueva asignación. Bueno, se hace la definición de una función con su cuerpo y todo, y aquí está el cuerpo principal, que es donde yo voy a ejecutar instrucciones. Aquí la única instrucción que ejecuto es mostrar un mensaje, bienvenido al módulo. ¿Sí? Ese es mi módulo. Ahora, esto es lo que yo les decía recién.
que cualquier archivo .py que escribamos puede funcionar como módulo. Para llamar un módulo desde otro, utilizamos la palabra reservada import. ¿De acuerdo? O sea, si yo quiero usar el módulo que crea acá, fíjense que lo llamé así, mi módulo.py, entonces, cuando lo quiero usar desde otro archivo .py, voy a decir al principio de mi archivo, digo import y el nombre del módulo. En este caso, mi _módulo. Una vez que lo importo, yo ya puedo usar las funciones Consulta, o las variables. ¿cómo lo encuentra? ¿Cómo se guarda para que lo encuentre al módulo? Ahí está esto, fíjate. Una vez que nosotros lo importamos, podemos acceder a los elementos de ese módulo. En este caso solamente tenía una función. Y la hacemos usando un punto. ¿Sí? Y el nombre de la función o de la variable que quiero llamar. Por ejemplo, mi módulo .fib, que es esto lo que estaba acá, el nombre de esa función. No, creo que la pregunta iba más a si el archivo .py está en la misma carpeta o si... Bueno, ahí está esto, mira. El import del ejemplo funciona siempre y cuando mi módulo .py esté en la misma carpeta que el archivo principal. Si no, habría que modificar la variable principal de Python y que capaz que lo veamos en la clase que viene, pero lo mejor que podemos hacer ahora es tener en la misma carpeta el archivo .py que yo estoy escribiendo actualmente y el módulo que quiera usar. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo la programación de una calculadora y tengo en un módulo distinto al archivo donde yo estoy, no sé, la suma y la resta. Entonces, como ya está allí las funciones de suma y resta, yo puedo importar ese módulo y de ahí usar las funciones que están ya definidas ahí y listo. Ya puedo ejecutar esas funciones en mi archivo, en el archivo donde estoy parado. Esto respondía a tu pregunta. Tienen que estar en la misma carpeta para que pueda funcionar. Y algo que tiene que ver con eso es el tema de los paquetes. Bueno, un paquete es una colección de módulos que se organizan de una determinada manera dentro de una carpeta. Pueden estar todos los módulos dentro de una carpeta grande, o puede haber también subcarpetas, y así es como se forma y se genera esa jerarquía de módulos. Por ejemplo, yo voy a tener una carpeta llamada paquete, y dentro de esa carpeta voy a tener dos subcarpetas, una llamada paquetito 1 y otra llamada paquetito 2. Acá puedo tener, no sé, si yo pienso en cálculos, puedo acá tener en paquetito 1 las operaciones, no sé, de las básicas, suma, resta, multiplicación, división, y acá podría tener los cálculos que son más complejos, como las derivadas, las integrales y demás. No sé, estoy pensando en algo así nomás. Entonces, en cada subcarpeta yo voy a tener módulos. Acá voy a tener un módulo 1.py, acá un módulo 2.py, y en paquetito 2 también voy a tener otros módulos. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Bien. Entonces, ahora, ¿cómo hago para llamar a esos módulos que están contenidos en subcarpetas o en paquetes? Bueno, lo hago separando cada paquete por los puntos, y de esta manera. Entonces importo, como quiero usar el módulo 2, que está en paquetito 1, entonces hago esto, import paquete.paquetito1 módulo 2. Bueno, una vez que hago eso, ya puedo
usar las funciones que están, o las variables, o lo que quiero usar que están dentro del módulo 2. Pero para eso tengo que escribir como esa ruta. Paquete, punto, paquetito 1, módulo 2, punto, función 1. Si es que tuviera una función 1 el módulo 2. ¿Sí? Ahora, obviamente esto se puede volver muy tedioso, muy engorroso. Entonces, hay otra forma en la que se puede importar los módulos y van a ver que es como si nosotros estuviéramos hablando con la máquina, y es de esta manera. Decimos de paquete.paquetito 1 importar módulo 2. ¿De acuerdo? Entonces, cuando voy a usar la función que deseo, digo directamente módulo 2.función 1. Y listo, yo ya puedo usar las funciones esas. Bueno, el hecho este o la ventaja que tiene esto de programar de forma modular, o sea, escribir nuestros programas como un conjunto de funciones, de variables que se puedan llamar, que se puedan, llamar desde otro módulo, es lo que ha hecho de que se pueda reutilizar todas esas herramientas. Bueno, y justamente eso es una de las cosas que lo hace muy rico a Python, porque con cada versión de Python hay un conjunto muy variado y muy grande de tareas o de módulos que se nos ofrece a nosotros como programadores o futuros programadores para poder hacer uso de ellos y sin necesidad de volver a escribirlos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer no sé, una especie de casino, simular la tirada de un dado, hay una función que a nosotros nos permite devolver un número al azar entre un intervalo que nosotros le pasemos. Y ese método está en el módulo random, ¿sí? Que está en la librería estándar que ofrece Python. Entonces, fíjense, yo voy a tener mi archivo .py, importo random y hago la definición de la función dado. Defino dado y digo que en dado, cada vez que se llame la función dado, que se retorne random.randint y le paso como argumentos el 1 y el 6. Este es el intervalo, desde qué número hasta qué número va a hacer esa elección aleatoria. Y luego fíjense que imprimo dado y justamente me devuelve un número al azar entre 1 y 6. Obviamente esto se lo puede hacer, creo que sería una tarea muy difícil, pero el hecho de justamente por ahí la ventaja de programar o de estar en este rubro es el hecho de pensar en que no se tiene por qué reinventar la rueda o redescubrir el fuego, sino justamente usar las herramientas que ya se nos ofrecen e implementarlas en los programas que nosotros necesitemos. El Randint lo que me permite hacer es encontrar un número al azar que sea de un entero, porque si uso solamente random, me va a devolver un número al azar, pero entre 0 y 1, y obviamente va a ser flotante. El Randint me devuelve un número aleatorio, pero que es entero, ¿sí? Entonces, y fíjense incluso eso, como que ya no es necesario que yo convierta a lo que me devuelve random, tratar de convertir a entero y que sea entre 1 y 6 cuando ya se me ofrece este método Randint. ¿Se entiende? Bueno, y dentro de Una esa... consulta, ¿eso se puede usar directamente
digamos, vos ponés random y lo toma automáticamente. Y lo ¿Tenemos tenés algún que lugar importar. donde ver? Lo tenés que importar. Lo tenés que importas nada import- más, Sí. sí. Y lo puedes llamar desde cualquier archivo que tengas, ¿Hay no alguna importa el opción lugar que donde esté. uno pueda ver, qué sé yo, una cantidad de librerías o qué es lo que Sí. ¿sí? Bueno, ahí les voy a dejar también en la plataforma y en el archivo este del punto .py el link que los va a llevar a las librerías, a la cantidad de librerías que hay, que nos ofrece Python. Bueno, y dentro de esa librería estándar se incluyen estos módulos. El módulo Math, que incluye funciones matemáticas, el Datetime, que nos permite a nosotros hacer el manejo de fechas y horas. Con eso se pueden calcular muchas cosas, es muy usada esa librería, ese módulo. Y también esta para poder hacer el envío y manejo de correo electrónico. Bueno, veamos un poquito eso. Sí, 2 ejercicios para poder tener en claro cómo hacerlo. Sí. Bueno, fíjense entonces aquí también hay un montón de comentarios para que ustedes puedan leerlo y curiosear. Pero, bueno, fíjense, yo tengo aquí mi, de mi módulo, importo, suma y resta, ¿sí? Si yo los llevo aquí a mi carpeta, fíjense que, no están viendo, ahora sí. Fíjense que yo tengo aquí, este es el módulo, ese es el archivo .py que se llama mi módulo, y si lo abro, van a ver que solamente contiene 2 funciones. Una función suma, que lo que hace es retornar la suma de x e y, que son los parámetros que se le ingresan, y una función resta, que resta los parámetros que se le ingresan. ¿Sí? Eso está dentro de mi módulo, no hay nada más, solamente la definición de 2 funciones. Entonces voy a mi archivo principal y digo, de mi módulo que se importe suma y resta. ¿Sí? Entonces, fíjense que voy a correr los dos. Hago el llamado de la función, fíjense, yo digo, llamo a mi módulo, punto, y uso la resta. ¿Sí? Bueno, y acá tengan en cuenta eso, miren. Si yo hago esto, a ver, acá. Fíjense que yo uso directamente el from para que me sea mucho más simple poder escribir. Porque yo digo de mi módulo que se importe resta y suma. Entonces, fíjense que aquí ya no me hace falta volver a decir mi módulo, punto resta y recién poder usarla, sino directamente llamo a la función con su nombre y ejecuto le paso como parámetros la X y la Y como argumento. Entonces al ejecutar esto, si no hay nada más que... Ay, no, me va a hacer estas líneas. Esperen. Voy a comentar acá. Ahí está. Vuelvo a correr esto. Y listo, ¿ven? Ahí me hizo la resta de 10 y 2. Lo mismo si quiero hacer la suma. Uno puede importar todas las funciones sin tener que especificarla, la suma, resta, multiplicación, o simplemente quiero importar todo. Sí, pero sí. El tema es que, mira, si vos haces esto, por ejemplo, digo, porque esa es la sintaxis, yo digo import
mi módulo, ¿verdad? Importe mi módulo. Sí. ¿No? Para yo poder usarlas, tengo que escribirlas de esta manera. Uy, acá. Acá digo print mi módulo punto resta. O si quiero hacer la suma, hago mi módulo punto suma. Entonces al correr, me hace la suma. 2 más 3, 5. ¿Por qué hice eso? De ponerlas de aclararlas aquí así de esta manera. Porque yo ya no me hace falta tener que hacer mi módulo punto resta, mi módulo punto suma. Directamente es más cómodo escribirlo así. Como Sí, pero yo digo, directamente. por ejemplo, así como está, from mi módulo import, todas, digamos, una especie de asterisco. Por ejemplo, si yo en mi módulo tengo, no sé, por decir 30 funciones, tendré que declarar o mostrar ahí después del import las 30, digamos. Sí, si lo Por querés eso decía, escribir así. Ah, Si lo querés escribir de esta manera, bueno, si lo querés hacer directamente importar mi módulo y aclarar, vas a tener que escribir así después para poder usar si tiene funciones o variables o lo que sea. Bueno, luego está esta parte de los paquetes. Ahí también lo pueden ejecutar. Pero bueno, van a tener que crear sus paquetitos, su paquete y todo eso para poder ejecutarlo. Y lo que quería mostrarles también es esto de acá. Bueno, ahí están todas las... Estas son las librerías también con las que van a implementar para hacer el práctico. Que está la de matemática, la random. Hay una dentro de la librería random, hay otra llamada random. Y también importamos el datetime. Y fíjense, de las funciones del módulo math, voy a usar el método sale, que lo que hace es devolverme el techo del número decimal que yo pongo acá, el techo entero del número decimal que pongo acá. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso yo puse el 3,4, el 3.4, entonces sale me va a devolver el techo entero de este decimal, que en este caso sería el 4. Caso contrario, o sea, me va a devolver el piso, el piso entero, este método llamado floor. O sea, me va a devolver el entero hacia abajo. En este caso va a ser el 3. Y este fabs lo que va a hacer es justamente aplicar el valor absoluto al número que ponga como argumento entre sus paréntesis. O sea, lo va a convertir a positivo, sí o sí. Bueno, eso está para que ustedes lo puedan usar. Se los voy a dejar ahí. Bueno, ahí está este random.random que les mostraba hace un rato. Esta función, miren, es interesante. Dentro del módulo random tenemos este método choice, que lo que me permite es escoger un elemento al azar de la lista que yo ponga entre sus paréntesis. ¿Sí? Yo voy a poner una lista entre sus paréntesis y este choice, random.choice, me va a permitir encontrar o me va a devolver un elemento aleatorio, cualquiera. Bueno, y ahí tienen para poder usarlas. Después jueguen un poquito con esto.
Y esta también es muy interesante, que me devuelve la fecha y la hora actuales del sistema. El datetime.datetime.today me devuelve la fecha y horas actuales del sistema, lo guarda en la variable hoy, bueno, en la variable que yo, como yo quiero llamarla, y luego lo imprimo, ¿sí? Y esta, por ejemplo, esto me permite a mí saber, puedo, sí, operar con fechas. Creo que este me permite a mí poder conocer la cantidad de años o de tiempo que pasó desde que, a ver, sí, sí puedo hacer como la resta de 2 fechas, no hay problema con eso. Pero bueno, esto le va a quedar ahí en la plataforma también para que lo puedan usar. Obviamente, las importaciones tienen que hacerse antes de que ustedes usen los métodos y los módulos. Y vamos a ver el último tema, que si bien no es tan quizás conocido o capaz no es muy utilizado, cuando se lo usa mucho, que es el tema de recursividad. Bueno, lo que hace la recursividad es permitirme resolver problemas de manera evolutiva. ¿Cómo se hace esto? Bueno, tomar un problema P mayúscula y dividirlos en problemas P más pequeños, en P minúsculas, que son más pequeños, pero con esta característica que tienen que tener la misma naturaleza del problema P mayúscula. Entonces, decimos que un objeto es recursivo si si figura dentro de su definición. Ya vamos a ver a qué hacemos referencia con esto. Se presenta como una alternativa a la iteración o repetición de funciones y o sentencias. La iteración son los bucles, los bucles que nosotros hacemos, los ciclos. Fíjense, bueno, la recursividad se caracteriza por su elegancia y la simplicidad. Tiene el punto a favor ante la dificultad y la poca legibilidad de una definición repetitiva de los ciclos, de los bucles que nosotros usamos. Conducen a soluciones más simples, más fáciles de leer y comprender. Pero aquí se paga un precio importante, que es el tema de el tiempo y de la memoria que se utiliza. Y ya vamos a ver por qué. Miren, nosotros tenemos aquí un ejemplo. Tenemos una función recursiva y una iterativa, una repetitiva. Fíjense que lo que hace esta función es contarme la cantidad de dígitos que yo ingreso como argumento. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que se hace es, se define la función como un parámetro número, se inicializa la variable dig en 0 y se guarda en num el valor absoluto de num. O sea, si este número es negativo, se convierte a positivo y se guarda en esta variable num. Luego, el bucle, mientras num sea distinto de 0, que lo divida a num con una división entera entre 10. ¿Qué es lo que hace justamente al dividirlo en 10? Me va corriendo la coma, ¿sí? O sea, va poniendo una coma. O lo que hago con esto es simplemente ir contando los dígitos que tengo. Yo ingreso un número y me devuelve los dígitos que tiene ese número. Por ejemplo, fíjense que se ingresa el 1337, que tiene 1, 2, 3, 4 dígitos. ¿Sí? Cuando llega al último y lo divide a num por 10,
devuelve 0, entonces se rompe el bucle y cada vez que va dividiendo por 10, agrega 1, le suma 1 a dígito. ¿Sí? Eso en todo el bucle hasta que se rompe y luego se retorna a dígito. Bueno, veamos eso. A ver. Yo lo tengo aquí. Está ahí. Bueno. No. Bueno, eso es lo que hace esa función. Y la manera recursiva es decir esto. Acá pido como parámetros dos elementos, dos variables. Y pregunto si número es igual a 0, entonces que se retorne el dígito. ¿Sí? Si es igual a 0 el número, que se retorne la variable dígito. Si no, entonces que se retorne, y fíjense cómo aquí es donde aparece de nuevo la función. O sea, se está llamando a la misma función, se está llamando a sí misma. Dígitos. ¿Y qué es lo que hace acá? Pasa como argumento el número pero dividido 10 en entero y al dígito se le va sumando 1. ¿Se entiende? O sea, yo lo que voy haciendo es, a ver, tengo ya tengo. Bueno, no importa. Entonces tengo dígitos, tengo número y dig. Y ahora pregunto si número es igual a 0. Ese va a ser mi famoso el caso base. Este es mi caso base. Toda función iterativa tiene que tener un caso base, porque es hasta ahí donde yo tengo que llegar. Si no tiene un caso base, se vuelve como un bucle infinito, entonces nunca va a terminar de ejecutarse. Si no es 0, entonces, ¿qué hago? Retorno y vuelvo a llamar a la función dígitos. Y acá hago la operación. Num, divido en enteros sobre 10 y al dígito le sumo 1. Bueno, fíjense. Esto me imagino que ya entienden cómo ocurre, o sea, la parte iterativa. Pensemos en eso primero para que se entienda. Entonces, fíjense que si se ingresa el número, que es acá en este caso el 1337, se lo convierte a positivo por si, o sea, le aplica el valor absoluto, y decimos, ¿número es distinto de 0? Sí, porque es 1337. Entonces, ahora a 1337, que valía esto, se lo divide en 10 y se toma la parte entera. Si yo lo divido en 10, me queda eso, ¿sí? 133,7. Pero como solo tomo la parte entera, entonces, chao. ¿Sí? Me queda en 133 y dígito que valía 0, que se inicializó en 0, ahora vale 1. ¿Sí? O sea, este es num y este es dig, de dígito. Bien, ya hicimos la primera pasada. Segunda, vuelve el programa a preguntar.
número es distinto de 0, sí, entonces que se lo divida por 10. Bueno, se lo divide, se toma la parte entera, me queda 13, y ahora al dígito se le suma 1 y me quedan 2. Vuelve a la cabeza del bucle, número distinto de 0, sí, es 13, entonces se lo divide por 10 y se toma la parte entera, me queda en 1, y este se le suma 1 más, al dígito. Vuelvo a preguntar, número distinto de 0, sí, es 1. Entonces, entra al bucle y se lo divide por 10, me queda en 0. En 0 se toma la parte entera. Y a dígito se le suma 1, 4. Voy de nuevo a la cabeza del bucle. Número es distinto de 0, no. Bueno, listo. Se rompe el bucle y se ejecuta la línea del retorno. Se retorna dígito. ¿Cuánto vale dígito? 4. Bueno, lo que se hace con la parte recursiva es hacer el llamado a la función en sí misma. Fíjense, se ingresa en 1337 y preguntamos acá, número es igual a 0, este es número, ¿verdad? Número. ¿Es igual a 0? No. Bueno, entonces no retorno dígitos, sino vengo a la else. ¿Qué hago? Bueno, retorno dígitos, fíjense, dígitos, y al número que era 1337 lo divido en 10 y tomo la parte entera, me queda eso, y al dígito que era 0 le sumo 1. ¿Sí? Bien. Seguimos. Ahora vuelvo a llamar. Fíjense que aquí yo llamo a la función, o sea, aquí estoy volviendo a llamar a la función. Cuando se ejecuta esto, vuelvo acá. Digo, entro a la función, número es igual a 0, no, ¿cuánto vale el número? 133. Entonces no hago esto, sino que voy a else. ¿Qué hago? De nuevo, retorno esta función dígito. ¿Sí? Dígitos. Ahora número que valía 133, lo divido en 10, tomo la parte entera, me queda 13, y a dígito le sumo 1. Bien. Ahora, en el retorno, vuelvo a llamar a la función. Entonces, ¿qué hago? Lo que está dentro del cuerpo de la función. Pregunto, ¿número es igual a 0? No, es 13. Entonces voy de nuevo aquí al retorno. ¿Qué hago? Llamo a la función dígitos. Ahora, ejecuto esto. Número dividido en 10, tomo la parte entera, y a dígito le sumo 1. ¿Sí? Uy, acá. Bien. Vuelvo a llamar a la función porque estoy acá. Entonces ejecuto eso y tengo que ir al cuerpo de la función. ¿Número es igual a 0? No. Entonces voy al else y digo dígitos. Ahora número lo divido en 10, tomo la parte entera, me queda en 0. Y a dígito le sumo 1, me queda 4. ¿Sí? Entonces pregunto. Fíjense. Llamo a la función, pregunto, ¿número es igual a 0? Sí, entonces retorno dígito. ¿Cuánto vale dígito? 4. Fíjense que quizás ahora capaz parezca un poco difícil de entenderlo, pero es más sencilla poder ver cómo se ejecuta, y ahí está el precio que se paga, porque fíjense que yo he llamado 4 veces a una función, y estos valores se van guardando en la memoria, mientras yo voy buscando este número. Ahí está el precio que se paga, pero aunque ahora no parezca, esta es la forma más elegante de poder resolver el ejercicio, de poder verlo más que nada. Bueno,
Ahora, esta es la regla, fíjense, se establece un caso base o caso de salida para establecer el final del proceso recursivo. De esta manera, nosotros podemos tener una solución más simple y rápida para algunos tipos de problemas. Y eso presten atención porque no siempre es conveniente hacer recursividad. Por ejemplo, si nosotros queremos calcular la potencia de un número dado, esto es lo que se hace. La potencia o a la n, a elevado a la n, va a ser igual a 1 si a es 0. Bueno, ese va a ser nuestro caso base. Y a va a ser igual a a por a la n menos 1 si n es mayor que 0. ¿Sí? Entonces esa va a ser la parte recursiva y sobre la cual vamos a trabajar. Y lo veamos acá, fíjense. Vamos aquí y presten atención. Bueno, la parte recursiva es algo parecido a lo que nosotros ya hemos hecho. ¿Recuerdan cuando hicimos lo de factorial? Perdón, la parte iterativa, que aquí está, ahí se los voy a dejar, ¿sí? Para que ustedes la puedan ver. Ahora, en cuanto a la recursividad, fíjense, definimos esta función, potencia, que vamos a pasar como parámetro base y el exponente. Y acá está el caso base. Si el exponente es igual a 0, entonces retornamos el 1, porque todo número elevado a la 0 es 1. Si no, si el exponente es 1, devolvemos el mismo número, o sea, la base. ¿Sí? Esa es la definición matemática. Si no es 0 ni 1, el exponente, entonces retornamos la base por, y acá ven cómo vuelve a aparecer la función, el llamado a la misma función, potencia-r. Pasamos la base y, eso sí, el exponente menos 1. O sea, vamos decrementando el exponente. Entonces, fíjense, llamo a la potencia, a la función recursiva, y le paso estos argumentos. Como base el 5 y como exponente el 3. ¿De acuerdo? Bueno, como llamo a la función, voy al cuerpo de la función. Y pregunto, ¿exponente es igual a 0? No, ¿cuánto vale exponente? Vale 3. Bien, no se cumple esto. ¿Exponente es igual a 1? Tampoco. Bueno, entonces caigo acá. ¿Qué retorno? Retorno la base. ¿Cuánto es la base? ¿Quién me dice? 5. Bien, entonces retorno la base, según lo que está ahí, y multiplicado por la potencia recursiva de la base, que es 5, y el exponente menos 1, ¿verdad? Entonces, 2. ¿Está? Bien. Fíjense que se vuelve a llamar a la función. Entonces voy de nuevo al cuerpo de la función. ¿La potencia es 0? No. ¿Es 1? Tampoco. Entonces caigo acá de nuevo. ¿Qué es lo que retorno? Bueno, el 5, que es la base, ¿de acuerdo? Multiplicado por esto. ¿Sí? Entonces, tengo 5 por 5 por la potencia recursiva. Ahora tengo la base y el exponente menos 1 me queda en 1. ¿Sí? Bien. Ahora pregunto, porque acá vuelvo a llamar a la función. Voy al cuerpo de la función, digo, ¿el exponente es 0? No. Pero sí es 1. Entonces, ¿qué retorno? Retorno la base. ¿Ok? Entonces ahora, yo de tener el 5 por 5, ahora tengo que retornar la base, que es ¿cuánto? 5. Entonces, fíjense que esto es justamente el 5 al cubo. Bueno, analicen esto, van a tener en el práctico para hacer estos tipos de ejercicios.
hay práctico para el de librería y también para este. Analícenlo bien y bueno, traten de resolverlos. Esto va a quedar ahí en la plataforma, yo les voy a subir ahora para que puedan echarle un ojo y bueno, ir viendo eso. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos la clase que viene. Traten de trabajar, traten de resolver. Fíjense que es más de lo mismo, solo que ahora implementamos nuevas herramientas, eso es todo. Pero bueno, ahora les habilito el práctico. ¿Sí? Bien. Bueno, que tengan una linda semana, trabajen, disfruten, bendiciones. Chau, chau. Gracias. Chao, hasta luego. Chao. Gracias.